Este movimiento de bienestar que está completamente enfocado en que muchas más personas tengan las herramientas para tomar el control de su bienestar y sobre todo saber que vivir en paz no es vivir en una constante dieta, no es vivir peleándose con los alimentos, no es vivir peleándose con todo lo que vemos en este mundo digital, sino por el contrario es aprender a conocer tu cuerpo, es llevar tu alimentación a lo que sí sea sostenible y sobre todo con estrategias y herramientas que, por ejemplo, tenemos en Plenia productos, suplementos de excelente calidad que nos ayudan a complementar, porque la base de lo que representa el vivir en bienestar es que cada una de esas acciones que tú apliques sean para tu beneficio. Así que bienvenido una vez más a nuestras sesiones de Reto DTX, así que si quieres comentar en el chat, en una palabra, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo inicias esta llamada? Adelante. Tengo muchísimas ganas de saber cómo estás, cómo te ha ido en lo que ha sido todas nuestras semanas, nuestros días del reto DTX. Así que nuestra sesión la llamamos la vida más allá de una dieta, pero también la llamamos depurando tóxicos para lograr el equilibrio. Y bueno, me encanta aclarar que no estamos hablando solamente de depurar a ese tóxico, a esa persona que no sabe cómo colaborar, sino por el contrario, estamos hablando de todos esos hábitos y todas esas acciones que antes no te causaban bienestar. Si quieres colocar tu cámara y acompañarme con la cámara, sabes que puedes hacerlo en todo momento. Creo que sí está activado para que los participantes tengan cámara. Si no, no pasa nada. El chat siempre está abierto para que tú coloques todas tus preguntas, tus comentarios y todo lo que vamos a estar viendo en nuestra sesión. Como bien sabes, siempre es muy importante aclarar que los suplementos y los productos de Plenia primeramente se adaptan a las normativas de cada país, por eso tenemos productos de excelente calidad tanto en México como en Colombia con ingredientes que permiten un beneficio integral llevado de la mano con una alimentación adecuada, con el uso correcto de la dosis y la suplementación indicada y que sobre todo tú la puedas complementar con tu reto DTX, el cual es también un programa de acompañamiento de 21 días o bueno, casi ya 4 semanas, donde tú aprendes y sobre todo tomas la información. Por supuesto, esta información, y como cualquier otro material digital que estamos manejando dentro del reto DTX, no se toma como un consejo médico. Siempre es muy importante si tienes algún diagnóstico, si hay una condición específica, siempre consultar con el médico especialista, siempre consultar con la persona que te está llevando tu tratamiento farmacológico en caso de llevar uno, para que todo siempre vaya de la mano. Entonces, siempre que tú tengas alguna duda, pregúntale ya sea a la persona de consejo médico, a mi persona como nutrióloga, a lo que tú necesites para tener esas herramientas y aclarar esas dudas. Entonces, algo que siempre recomiendo mucho y empezando con nuestra sesión de acompañamiento es que es muy importante conocer tu cuerpo. Y por eso te voy a hacer una pregunta. Si tú sientes que conoces tu cuerpo, háblame de dos alimentos o dos productos que tú ya sabes que comes y te pueden caer pesado. Ejemplo, esto es un ejercicio para saber cuáles son esos alimentos que tú ya vas identificando que te pueden caer pesados. Por ejemplo, los alimentos fritos, tomar mucho café, por ejemplo, hay personas que le caen mal ciertas verduras o le caen mal ciertas preparaciones de carne. Esto nos ayuda a identificarlo. Por supuesto, hay otras personas que le pueden caer un poco pesados los lácteos, como hay otras personas que no. Entonces, piensa. Cuáles son esos alimentos que tú ya has identificado que te caen mal? También puede ser el refresco. Hoy por lo menos un paciente me comentó que el alcohol ya le estaba cayendo terrible y por ende decidió dejar de tomar alcohol, no porque no le guste, sino porque se dio cuenta que no le está cayendo bien. Entonces decidió hacer ese cambio. Piénsalo, coméntalo en el chat porque esto también nos puede ir dando a entender cómo el cuerpo va cambiando. Así que la invitación siempre es conocer
tu cuerpo para que tú puedas tomar en ese caso las herramientas que funcionen. Nosotros muchas veces dentro del reto DTX, vamos a ver que aquí pusieron una. Tania puso que hot cakes, la harina comercial y la cerveza. Curioso, Tania, porque justamente los alimentos que mencionas tienden a ser derivados del trigo y la cebada. Entonces puede haber por ahí cierta, no tanto alergia, sino alguna intolerancia a, sobre todo las harinas refinadas, porque luego la calidad del trigo no es la misma al trigo que se podía consumir antes, que era un trigo más integral, sino esto es el trigo llevado a su presentación más refinada, por decirlo así, y por ende no es tan tolerable para el cuerpo. Así que pudieses por lo menos cambiar los hot cakes en vez de hacerlos de harina de trigo, hacerlos complementados con, por ejemplo, mitad de harina de avena, con medio plátano, con un huevito, con polvo de hornear. Hay personas que luego les gusta batir que si las claras de huevo para que ésta den el punto de nieve y que sea un poco más esponjosito. O sea, por ejemplo, no consumir tantos hot cakes de harina de trigo y ya, sino buscar las preparaciones que tenemos ahorita que son un poco más sustanciosas y por ende no causan tanta inflamación. Y así, sobre todo, reducir el uso de estas harinas comerciales. Y bueno, la cerveza, sí, te entiendo, a mí también me pasa. Excelente. Si alguien más quiere comentar, por supuesto, el chat es abierto. ¿Cuáles son esos alimentos que tú has identificado que te caen un poco más pesado? O tal vez antes no te caía mal y de repente empezaron a caerte mal. Para que en este caso tú aprendas a darles los cambios. Por lo menos aquí Carlos dice que el refresco de cola le causa inflamación. Por supuesto que sí. Eso, además que el refresco de cola tiene muchísima cantidad de azúcar, tiene muchos químicos, entonces llega un momento que el cuerpo dice, oye, tú me estás cuidando mucho, ¿por qué me estás dando esto? Esos son como que las recomendaciones de que justo el cuerpo te dice, frénate, esto no me está haciendo bien, y casi que instintivamente llega un momento que tú dices, bueno, no lo voy a consumir porque ya sé que me cae mal y no me quiero sentir mal. Y por eso también es importante hablar de cómo tu cuerpo es capaz de eliminar las toxinas, porque sí, tu cuerpo lo logra, tu cuerpo tiene perfectamente un sistema o múltiples sistemas que permiten la depuración a través del hígado, riñones, el intestino, los pulmones, la piel, el sistema linfático y la sangre. Esto ha funcionado siempre para la limpieza de tu cuerpo y de tu organismo. ¿Qué ha sucedido? Que últimamente el consumo de alimentos mucho más calóricos, mucho más bajos en aportes nutricionales, los cambios en el estilo de vida que hemos presentado como sociedad en las últimas décadas, pues ha hecho que nuestro cuerpo tenga sus cambios. Entonces, por eso es mucho más común ver el diagnóstico de resistencia a la insulina, las alteraciones de ácidos grasos, por lo menos el colesterol elevado, el colesterol bueno versus el malo, siendo el malo más alto que el bueno, muchas alteraciones intestinales, casi que respiramos y nos inflamamos. Es impresionante ver cómo estas señales nos van diciendo de que hay algo que tenemos que mejorar y que optimizar en nuestro cuerpo. Y por ende, a través de la alimentación, que ahorita justo le estamos dando este enfoque, no solamente en Plenia, sino a nivel cultural y como sociedad de darle la importancia que sí merece la nutrición, porque estoy muy segura que aquellas personas que fueron a un nutriólogo 10 años antes, 6 años antes o tal vez unos 12 13 o más de 15 años antes, podrán identificar que la temática en nutrición ha cambiado muchísimo porque ha habido muchísima más investigación. Y el tener más investigación nos permite entender realmente qué es lo que afecta al cuerpo, cuáles son las estrategias que realmente son sostenibles y funcionan, y que sobre todo nos permite conocer muchísimo más cómo optimizar el bienestar. Y en este caso hablamos de, por ejemplo, cómo es que tu hígado es capaz de hacer todo el proceso de desintoxicación, porque sí, esto es un proceso completamente natural y tu hígado es un órgano que se encarga de tanto el almacenamiento como el metabolismo, es decir, es el banco, pero a la vez es la fábrica.
de diferentes hormonas, el banco de almacenamiento de vitaminas, glóbulos rojos, es la fábrica del proceso de del metabolismo de las grasas y el metabolismo del azúcar. También ayuda a la composición de la sangre, es capaz de dar la formación de la bilis y por ende hacer las fases en donde se eliminan toxinas como esos desechos de alimentos, como ese exceso de alcohol, como esos fármacos o esos antibióticos que en algún momento tomaste y que tu cuerpo está eliminando por sus vías naturales. ¿Y cuáles son estos? Orina y heces. Por eso es muy importante identificar si una persona tiene estreñimiento. Es muy común que, bueno, que haya estas alteraciones en inflamación, en malestar y por ende, si se mantiene eso a largo plazo, nos trae pues mayor riesgo. No decirlo como que está intoxicado porque puede sonar un poco alarmista, pero sí saber que es muy importante cuidar el funcionamiento del intestino, por ejemplo, que cuando una persona tiene estreñimiento es algo que tenemos que empezar a mejorar, porque tal vez hay personas que les cuesta ir al baño todos los días, pero de una u otra forma sabemos que muchas de esas toxinas que provienen del hígado se eliminan a través de la bilis y a través de las heces. Entonces, por eso es importante entender cómo tu cuerpo puede ir funcionando, porque hay veces que tuvimos nuestras clases de anatomía, pero se nos olvida, o nuestras clases de fisiología, o de repente te fuiste por humanidades y ya ni te acuerdas de qué era lo que representaba todo en la parte del metabolismo. Vamos a hablar de eso muy generalmente y por eso también te quiero comentar cuáles son estos hábitos que afectan muchísimo el bienestar de tus riñoncitos. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos que definitivamente si tienes alguno de estos o dos de estos, te invito a que los podamos modificar siempre? Número uno, no beber suficiente cantidad de agua. Y yo sé que muchas personas estas las deben tener bastante bien porque sabemos que uno de los indicativos mayores de nuestro reto DTX es que si estás tomando tu TDTX y estás siendo parte de todo este programa, es muy importante consumir suficiente cantidad de agua. ¿Para qué? Para que vayas, para que el cuerpo se limpie, para que el cuerpo se hidrate, para que todo esté funcionando bien. Así que ya sabes, tu termito de agua siempre contigo para que este hábito de no beber suficiente cantidad de agua sea controlado. Consumir demasiada sal, sobre todo en personas que tienen hipertensión, es muy importante cuidar el aporte de sal. Por otro lado, hay personas que les puede pasar, y por ejemplo, ayer tuve una paciente que tiene un diagnóstico que se conoce como disautonomía, que es que básicamente su cuerpo es como si se apagara, como si le pasaran el switch, para decirlo así coloquialmente. Entonces, en su caso, consumir sal, pues es necesaria para que estos transportadores de electrolitos funcionen bien. Entonces, siempre es muy importante saber diferenciar para qué personas sí, para qué personas no. Entonces, por ejemplo, en personas que tienen hipertensión arterial, consumir demasiada sal, pero sobre todo la sal que proviene de alimentos ultraprocesados. Esas papitas de la marca que tú quieres, que tienen que tienen todos los indicativos de sodio. Esa salsa con la que te encanta aderezar las papitas o con la que te encanta aderezar las comidas, o por ejemplo, cuando te ya sé que no les va a gustar esto, pero cuando cada persona se hace su cervecita, su michelada, así que sí con la salsita, con el limoncito, con todo, que eso queda como un menjurje así, que es bien bueno. Pero, por ejemplo, en personas que tienen hipertensión, este exceso de sodio tampoco es bueno. Entonces es muy importante identificar cuáles son esas fuentes de sal, porque sí, consumirla en moderación, la sal yodada funciona bastante bien. Cuando nosotros consumimos luego la sal, por ejemplo, la sal marina junto con agua, limón y un poquito de vinagre de manzana, en la mañana también nos puede ayudar, pero como todo es saber en qué cantidad. No es el veneno, sino la dosis, ¿ok? Otro error que sucede mucho, automedicarse. Por eso siempre es muy importante, antes de tomar cualquier antibiótico, antes de tomar cualquier fármaco, consultar con el médico. Porque casi que es, bueno, tengo una tosecita, antibiótico, tengo un malestar o tengo alguna infección, antibiótico. Siempre todo tiene que ir de la mano porque el cuerpo, sobre todo con los antibióticos, tiende a hacer resistencia. Es como que si tus células
y tu sistema inmune ya identifica a este antibiótico y en vez de pues utilizarlo para lo que necesite, que es matar la infección, pues ya le dicen como que, ah, sí, pase adelante, ya, aquí ya todos somos compas. Entonces, por eso es muy importante saber utilizar los fármacos adecuadamente. Abusar de bebidas alcohólicas, sabemos que no es bueno. Sabemos que una o dos copitas no pasa nada, pero sobre todo cuando es en exceso es perjudicial para la salud. Y por ende también fumar, definitivamente el fumar es de las peores cosas que le podemos estar conscientemente dando a nuestro cuerpo. O sea, siempre es muy importante entender que ahí todo lo que podemos llegar a depurar con nuestros hábitos y nuestra alimentación, lo estamos regresando con la nicotina, con el humo, con todas estas reacciones que representa el cigarrillo y que causan todo el famoso estrés oxidativo. Bebidas gaseosas, no llevar una dieta saludable y no realizar actividad física. Entonces son cosas que definitivamente podemos cambiar, que tenemos el control y que por ende estas elecciones inadecuadas de alimentos, por ejemplo, hablando directamente de la dieta, que nos causan todo este estado proinflamatorio, lo podamos mejorar. Y por eso nosotros hablamos de la importancia de reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y azúcares refinados. Es decir, pastelería, los pancitos, que ojo, yo sé que luego es muy común el cenar un pedacito de pan o el desayunar un pedacito de pan junto con el café, pero como todo es en qué frecuencia, en qué cantidad y si le estás dando la prioridad al resto de los alimentos, porque todo cabe dentro de una alimentación balanceada, pero si solamente se consumen este tipo de productos, por supuesto que estamos generando una deficiencia y por ende el desequilibrio de ácidos grasos omega 6 entre omega 3 también es algo importante. Y eso yo lo veo muchísimo en consulta y aquí te lo pregunto, por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana consumes pescados de mar o pescados en general? Llámese atún en lata, sardinas, salmón, quizás, tilapia, basa, mojarra, algún tipo de pescado. Esto es importante porque también son una muy buena fuente de ácidos grasos omega 3, que son de los ácidos grasos que nuestro cuerpo necesita y que podemos aportar a través de nuestra alimentación y que es importantísimo llevar una alimentación variada porque muchas veces solamente comemos pollo o carne y no variamos las otras fuentes, que por ende, mientras más lecciones podamos tener que se adapten a nuestro presupuesto, a nuestra disponibilidad, a lo que tenemos al alcance, muchísimo mejor para llevar esta alimentación variada. Por otro lado, la baja ingesta de fibra. ¿Qué es la fibra? Todo lo que viene en vegetales, todo lo que viene en cereales integrales, en las lentejas, en los frijoles, en los chícharos, en el maíz entero, en la harina de maíz, porque de una u otra forma la fibra representa como que esa capita de los que protege los vegetales, ¿sí? No las carnes, en carnes no conseguimos fibra, pero lo conseguimos en alimentos de origen vegetal. Aditivos alimentarios, que son todos estos ingredientes que hacen que el sabor sea mucho más explosivo, que sean mucho más coloridos, que sea también los conservantes, que por ende llega un momento que son no adecuados para el cuerpo. Entonces, haz ese análisis, piensa, a ver, ¿cuántas veces a la semana consumo pescados? ¿Cuántas veces a la semana consumo pollo o carne? ¿Cuántas veces a la semana consumo huevitos? ¿Estoy consumiendo muchos embutidos? ¿Cuáles sí, cuáles no? Y para que tú puedas identificar qué es eso que podemos variar en casa. También otras formas que se esconden mucho en nuestra alimentación son las fuentes de azúcar. Porque luego compramos que si el juguito de cartón, de durazno, de manzana, del sabor que tú quieras, que realmente eso no es una fuente de frutas, realmente es una fuente de azúcar que es
la que más se asocia al hígado graso, porque es un azúcar que tu cuerpo no utiliza, sino que se almacena a nivel hepático. Por eso luego es tan importante reducir el consumo de estos azúcares refinados y por ende no tenerle miedo a comer la fruta. Porque el hecho que tú te comas una manzana no va a ser lo mismo a que te tomes todos los días un vaso de jugo de manzana de este de cartón. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber identificar como todo cuál es, que no es el veneno, sino la dosis, ¿ok? Y por eso hablamos de los hábitos, tus acciones diarias. Que no pasa nada si un día lo pruebas, no pasa nada si una vez al mes y cada 2 meses, porque al final también necesitamos la paz mental del disfrute y del acompañamiento social que gira en torno a la alimentación. Pero sin embargo, siempre es muy importante darle prioridad a ese 80% de tus acciones. Qué bueno, que no es, por ejemplo, con el tema de la actividad física. Muchas personas dicen, no, bueno, es que si no entreno todos los días, no importa, no vale la pena. Sí vale la pena, créeme que con que hagas 2 días de salir a caminar, de hacer una actividad que te permita el disfrute, que te distraiga, que funcione como algo satisfactorio para ti el hecho de acostarse a dormir un poco más temprano en vez de quedarnos viendo redes sociales hasta las 12, 1 de la noche o viendo la serie en la televisión, por supuesto que hace una diferencia, porque es algo que si lo hacemos constantemente, hablamos de una mejoría. Y por eso muchas veces nos sentimos cansados, fatigados, con mucho apetito, porque por ejemplo pasamos todo el día comiendo muy poquito y a la hora de la cena pues es como si hubiesen pasado el switch de es hora de comer todo lo que se nos atraviese. O por otro lado, también el manejo de emociones es muy importante porque el comedor emocional, la persona que come porque está ansiosa, porque está enojada, porque necesita evadir un sentimiento, también es parte de esas acciones que necesitamos mejorar, pero sobre todo entender cómo tus emociones pueden estar influyendo en tus hábitos. Entonces aquí mi consejo es que analices tu semana, que analices cómo estás llevando tus días, no desde el juicio, jamás desde el juicio, no te juzgues por no soy suficientemente capaz, no soy disciplinado, no sé cómo hacerlo, porque eso te puede llevar a una espiral de, pues, si no soy capaz, pues no lo hago, sino por otro lado decir, ¿qué siento yo que puedo mejorar? ¿Cuáles son mis hábitos que puedo mejorar? Porque recuerda que no es perder, tú no estás perdiendo peso, tú no estás perdiendo medidas, tú estás ganando, tú estás cambiando, tú estás transformando, sin importar tu edad y sin importar cuántas veces lo has intentado en el pasado. Quiero que ahorita tú lo veas como estos hábitos pueden ser transformadores desde tu autenticidad, desde la persona que eres hoy, que hizo lo que tenía que hacer anteriormente y que tal vez hoy está decidiendo diferente. Y por eso es parte de todo este programa, de todo este movimiento, porque créeme que el perfeccionismo nos lleva a la frustración. La consistencia y la calma, sobre todo en conciencia, nos lleva a obtener resultados que sí te den satisfacción. Entonces, por ahí viene el cambio y espero que esto sea parte del proceso. ¿Y por qué es importante hacer estos cambios de hábito? Porque fíjate que son como una rueda, como un engranaje de cosas no favorables, como puede ser que constantemente estamos expuestos a químicos. Por eso mi primer consejo, y lo vamos a ver más adelante, fíjate en qué productos estás eligiendo. ¿Qué productos para el cuidado del cabello, para el cuidado de la piel, que sí que qué fragancias estás utilizando, ¿no? Las mujeres, qué maquillaje están utilizando? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás llevando el estrés? ¿Sientes que andas ansioso por todo? ¿Todo te estresa? ¿Realmente sientes que es complicado manejar tus emociones? A esto le sumamos que comes por salir del paso, comes sin conciencia, sin planificación, que
¿Realmente te sientes que todo te inflama, que te duele el estómago, que te cuesta ir al baño? Esto también son indicativos de que tu intestino te está pidiendo un freno. Hablamos de que tienes muchos años sintiendo, no sé cómo mi cuerpo está así, yo no soy así, realmente subí muchísimo de peso, siempre he sido catalogado como la persona gordita. Y a esto le sumamos que, bueno, ya sí soy, no voy a hacer actividad física. ¿Qué pasa? Ya, ¿para qué? Y ahí viene la infección crónica, un chequeo, un estudio y puede aparecer síndrome metabólico. Y algo que me impresiona mucho es que si no manejamos síndrome metabólico, hay mayor riesgo a evolucionar a una diabetes tipo 2. Hay mayor riesgo a evolucionar a un hígado graso no alcohólico. Hay mayor riesgo también a enfermedades cardiovasculares, cáncer, depresión, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, sarcopenia y pérdida de masa muscular y por ende envejecimiento prematuro. Entonces, definitivamente, estas son cosas que podemos cambiar, que podemos mejorar y que sobre todo nos hablan de lo que realmente es un cuerpo intoxicado. No es la persona que comió algo y le cayó mal, sino que estamos hablando de un cuerpo que ha estado meses, años o tal vez décadas viviendo en este patrón de no sé qué hacer, lo intento y fallo, no soy capaz, y todo lo que representa esta secuencia de hábitos no favorables. Y sobre todo por eso te invito a que tanto tú como tu entorno, porque yo sé que tú también eres un factor transformador en tu entorno, en tu comunidad, con tu familia, con tus conocidos, con tus allegados, que definitivamente tienen una bendición muy grande de que tú seas parte de ese entorno, que podamos ser los factores diferenciadores para que esto ya no se dé, que podamos definitivamente darle la vuelta a esto, darle la vuelta a estas gráficas, darle la vuelta y que en lugar de que todo gire hacia el sentido de la enfermedad, con los hábitos, con la conciencia y sobre todo con el respeto hacia ti mismo, podamos ir hacia el sentido contrario, que es hacia el sentido del bienestar. Entonces, por eso es muy importante siempre tomar las herramientas y la conciencia para que de ahora en adelante o desde el momento en que tú lo decidas, pueda ser parte de la transformación. Y dicho esto, aquí la pregunta es, ¿quién realmente se quiere sentir bien? ¿Quién realmente se quiere sentir bien hoy, mañana, pasado mañana, que realmente sienta que está teniendo el control? Yo quiero. Tú quieres sentirte bien, tú quieres definitivamente hacer un cambio, tú quieres que esto sea algo sostenible. Yo sé que tú quieres y por eso estás acá. Por eso eres parte de todo este movimiento, por eso eres parte de lo que representa Plenia, por eso decidiste ver más allá y decir cuál es el factor diferenciador de lo que tengo hoy, entre tanto ruido, entre tantas cosas, ¿cuál es ese factor que hoy me diferencia y me está dando el poder para yo tomar las riendas y decir, quiero estar bien? Y por ende también hablamos muchísimo de que esto lo podamos manejar también entendiendo cuáles son estos tóxicos que podemos reducir de nuestro ambiente. Luz y ángeles, bienvenidas, esa es la actitud. Yo también quiero, ustedes también quieren y vamos con todo. Así que vamos a que todo esto sea siempre de la mano. Aquí hay algo que les quiero comentar. Por ejemplo, me pasó que esta semana fui a una tienda, llámese, bueno, en Colombia la conocen, se llama Farmatodo, una tienda que vende un Walmart o una farmacia que tiene muchos productos, entre esos maquillaje. Quería comprarme un maquillaje. En eso que me puse a ver todas las opciones que tenía pendiente, elegí dos productos. Y de repente dije, voy a ver qué ingredientes tiene. Agarró el paquetito, que era una cosita así chiquita, un corrector de ojeras.
Veo los ingredientes y ¿qué creen? Ahí justamente tenía dos de las palabras que más les recomiendo que evitemos en los productos de maquillaje, en los productos de aseo personal y que sobre todo nosotros podemos reducir la exposición. ¿Alguien sabe qué productos eran? ¿Alguien sabe cuáles son los nombres de estos dos famosos ingredientes que se utilizan mucho en la industria de belleza? Si alguien sabe, chévere, me los puede comentar en el chat. Y si no, se los comento. Justamente ese pequeño envase de maquillaje tenía parabenos. ¿Cómo lo supe? Porque al leer los ingredientes tenía metilparaben, sulfenparaben, tenía la palabra después del nombre compuesto, su apellido era paraben. Estos parabenos se conocen como los disruptores endocrinos y por eso están tan presentes en el maquillaje. ¿Y esto qué hace a largo plazo? Pues empiezan a actuar como sustancias que le hacen creer al cuerpo que son una hormona, pero no cumplen ninguna función hormonal real. Es decir, como si fuese algo sintético. Y también se ha relacionado mucho que hemos estado tan expuestos a disruptores endocrinos desde muy temprana edad, desde esas niñas que desde chiquiticas se pintan las uñas, que si las cremitas, que si el maquillaje, que todas hemos estado en eso. Solo que ahorita la investigación nos está hablando que puede ser una causa de por qué tantas mujeres, incluyéndome, somos parte de la estadística de ovario poliquístico, endometriosis, miomas uterinos, desarrollo precoz, niñas que se desarrollan a los 9, 8 años, cuando normalmente no era así. Entonces estamos hablando que son sustancias que tenemos que reducir. Y ojo, esto no tiene que irse hacia el alarmismo de no vuelvo a ponerme ninguna crema, no vuelvo ni a ponerme ningún desodorante. Por el contrario, simplemente nos está dando la herramienta de que cuando vayas a comprar un producto, puedas leer los ingredientes y tratar de elegir siempre productos que no tengan parabenos o que tengan su sellito de sin sulfatos ni parabenos, que hay muchísimas opciones que se adaptan y que pueden formar parte y así reducir esta exposición a disruptores endocrinos, ¿ok? Y por ende, cuando nosotros mejoramos lo que representa nuestro bienestar integral, estamos dándole la vuelta a este término que se conoce como inflammaging, que es básicamente envejecimiento por inflamación, porque la misma inflamación del cuerpo nos lleva al desarrollo a largo plazo de todas estas alteraciones. O si están presentes todas estas alteraciones o alguna de estas, la podemos relacionar con que hay inflamación. Y por eso es muy importante manejar, o por eso los médicos y todo el personal salud siempre hablamos de mejorar alimentación, mejorar actividad física, mejorar hábitos y utilizar lo que representa la suplementación consciente. Y por eso tenemos tantas estrategias y aquí en Plenio te ofrecemos los productos que nos ayudan a contribuir a mejorar el estado inflamatorio del cuerpo y así poder darle la vuelta a esta situación. Esto es lo que representa, porque muchas veces cuando nosotros pensamos de que he hecho todas las dietas y me sigo sintiendo inflamado, me sigo sintiendo con pesadez, sigo teniendo retención de líquidos, no sé qué hacer, me peso todos los días y más bien estoy subiendo, realmente puede ser que tu cuerpo esté inflamado. Y cuando nosotros hablamos de desintoxicación, hablamos de desinflamación y que esto es lo que va a ser el factor diferenciador para que ya esos síntomas, esos malestares ya no estén presentes y podamos sentirnos bien, podamos estar mejor, podamos ver cómo esas medidas pueden empezar a bajar, ese número en la báscula empieza a cambiar, porque no es que estás haciendo algo milagroso.
Estás simplemente desinflamando tu cuerpo de una manera consciente, por el aporte de fibra, por el aporte de antioxidantes, por el aporte de alimentos antiinflamatorios, por el aporte de extractos que ayudan a promover todo lo que representa la desinflamación. Entonces así la cosa es muchísimo mejor. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ok, ya yo tengo mi suplemento, ya yo tengo mi producto, yo lo quiero complementar, pero es que ¿sabes qué? Me la paso siempre pensando cuál es la mejor dieta. Ayuno intermitente, dieta keto, dicen por ahí, dieta paleo, déficit calórico, dieta DASH o mediterránea. ¿Qué son toda una de estas? Te las explico fácil y rápido para que las entiendas. Ayuno intermitente, limitar el tiempo en que una persona come de sus 24 horas. Nosotros normalmente dormimos unas 8 horas, estamos despiertos unas 12, 14 horas aproximadamente, 16 horas. Eh, y lo que quiere decir que en ese caso, si hablamos de ayuno intermitente, en promedio las personas comemos en una ventana de 12 horas. Ejemplo, desayunas a las 7, cenas a las 7. Ahí tienes tu ventana de alimentación. Pero cuando nosotros hablamos de ayuno intermitente, estamos hablando de reducir mucho más esa ventana. Funciona si se hace adecuadamente. Y aquí yo les comento. El ayuno intermitente funciona bien para los hombres, para mujeres en menopausia, pero sobre todo cómo lo estructuren. Porque normalmente el ayuno o lo que se cree es mientras más tarde desayunes, mejor. Pero aquí yo les vengo con otro cuento. Tuve una paciente que por hacer ayuno intermitente inadecuadamente, cuando se dio cuenta, el cortisol lo tenía por el cielo. Y ahí, ¿qué sucedía? No desayunaba, se iba a entrenar y entrenaba muy pesado. Luego llegaba y comía a la hora de la comida lo primero que encontraba. Luego tenía mucha ansiedad, comía dulces y en la noche tenía ciertos atracones y comía de más. Entonces, claro, ella cambió completamente el ciclo de su alimentación y cuando se dio cuenta y se hizo un estudio hormonal, el cortisol lo tenía muy elevado. Entonces, por eso es muy importante entender cuál es el rol que le estamos dando a este ayuno. Porque este puede ayudarnos, por supuesto que sí, pero lo que yo más te recomiendo, no te saltes el desayuno. Inclusive, no te saltes ninguna comida. 3 comidas al día con suficiente aporte de alimentos que sean fuente de proteína, como la carne, el huevo, el queso, el pollo, el jamón de pavo se puede consumir, de pavo, no de cerdo. ¿Por qué? Por el aporte de grasa. Tiene menor grasa el de pavo que el de cerdo. Es muchísimo mejor que simplemente comer una vez al día, 2 veces al día. ¿Ok? Y por otro lado, que sea un horario de, por ejemplo, desayunaste a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, que tu última comida sea entre máximo 7, 8 de la noche. Eso es muchísimo mejor, es mucho más sostenible. La dieta keto, quitarse todos los carbohidratos. No, 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 no hace falta, porque sin carbohidratos, sin fuentes de hidratos de carbono como las frutas, los cereales, las verduras y los lácteos, muchas veces lo que vamos a afectar es el intestino. Entonces no necesitamos eliminar los hidratos de carbono. Dieta paleo, comer solamente carnes. No funciona porque igualmente no tenemos fibra. La fibra se encarga de barrer lo que tu cuerpo no necesita, de reducir la absorción de azúcares, de reducir la absorción de grasas, ¿ok? Y por otro lado, en personas que tienden a tener el ácido úrico muy elevado, con dieta paleo se les va para el cielo. Personas con enfermedades cardiovasculares, dieta keto, se les va para el cielo, porque sobre todo la keto que comúnmente o coloquialmente hemos visto en redes sociales, es una dieta keto que no incluye grasas saludables, porque sí, tenemos grasas muy buenas, pero como todo, depende en qué cantidad, en qué porción y cómo lo estás llevando. Déficit calórico, este es el más recomendable, pero tiene que ir guiado. Porque si alguien dice voy a hacer déficit calórico y eso significa comer solamente una vez al día,
ahí ya no funciona. O comer muy poquitito, comer como un ratoncito, tampoco. Dieta DASH y mediterránea. Estas son dos que se utilizan en dietoterapia. La DASH se recomienda muchísimo para la hipertensión y la mediterránea es la dieta antiinflamatorio de predilecta. Que podemos adaptar la dieta mediterránea a Suramérica, a Latinoamérica, a lo que tenemos ahorita, sobre todo nuestro consumo de maíz, tortilla, de arroz, por supuesto que sí, sí la podemos adaptar, incluyendo buenas fuentes de grasa, que eso es básicamente lo que manejamos dentro del plan de alimentación del reto de DTX, una alimentación antiinflamatoria, alta en fibras, buenas fuentes de grasa y que sea mucho más fácil de seguir por nuestras costumbres, por lo que tenemos al alcance y por lo que representa a nosotros ser latinoamericanos y ser del trópico. Entonces, ¿cuál es la mejor? Aquella que se pueda mantener durante el tiempo, aquella que sea sostenible y que no genere efecto rebote. ¿Por qué? Porque eso pasa lo mismo con las personas que ahorita está todo este famoso boom del tirzepatida, del Ozempic, del semaglutide, del Mounjaro. No sé si alguien lo ha escuchado por ahí. Sí funcionan, son fármacos, son medicamentos, han sido diseñados para reducir la tasa metabólica basal, para, para reducir la absorción, el apetito, para reducir la absorción de carbohidratos, para reducir muchas cosas y que metabólicamente dé un resultado, por ende, pérdida de peso. Pero si las personas no modifican sus hábitos, basta que se quiten el fármaco y el efecto rebote es así como quien se hace una cirugía bariátrica. Todo tiene que ir de la mano. Entonces, por eso siempre es no buscar la solución y la verdad absoluta, porque créanme que en nutrición no la hay. O sea, todo tiene que ir en base a cada persona. ¿Cuál sí puede ser la fórmula que te puedo decir? Déficit calórico bien guiado, ¿sí? Aumento de masa muscular, porque créeme que esto va a ser hasta un mejor efecto que que el famoso GLP-1 y mantener un buen aporte de proteínas. No irnos al extremo de solamente comer proteínas, por supuesto que no, porque ¿qué sucede? La proteína no se almacena en tu cuerpo. La proteína, lo que se necesita se absorbe y lo que no se desecha. Por ende, si nosotros comemos solamente proteína, va a llegar un momento en que estamos forzando nuestro cuerpo. ¿Cuánto necesitamos? De 1,2 a 1,5. Perdón, de 1,2 a 1,5 y alguien que hace muchas pesas, mucho ejercicio o quiere aumentar bastante masa muscular, de 1,5 a máximo 2,2 gramos de proteína neto por kilogramo de peso. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Saca tu cuenta. Si tú pesas 70 kilos, multiplícalo en promedio por 1,2. Ahí te dice cuánta cantidad de proteína necesitas diariamente. Y de esa cantidad de proteína es que entra el aporte de alimentos, porque si, por ejemplo, te dio tu cálculo 100 gramos de proteína, no significa que solamente vas a comer 100 gramos de pollo. Por supuesto que no. Porque si nosotros hablamos de 100 gramos de pollo, carne o pescado, o tal vez queso, estamos hablando que nos aportan 21 gramos de proteína neto. Entonces, imagínate, si estamos hablando de 3 huevitos, que te comiste 3 huevitos en el desayuno, estamos hablando que nos van a aportar aproximadamente unos 18 a 20 gramos de proteína. ¿Ok? Entonces esto es importante entender porque luego pensamos que por comer 100 gramos de pollo ya tenemos 100 gramos de proteína neto. No. Por eso nosotros muchas veces hablamos en nutrición y tal vez lo puedes ver en redes sociales, que la recomendación es incluir 30 gramos de proteína neto en cada comida. ¿Sí? Para que en ese caso, si sumamos 3 por 3, 9, 90 gramos de proteína neto al día es funcional. Es algo que se puede adaptar. ¿Qué sucede y por qué yo no soy tan fan de quitar los carbohidratos y todo este rollo?
porque no solamente obtenemos proteína de las famosas carnes o alimentos de origen animal, sino que creen también la proteína viene de fuentes vegetales. Y estoy segurísima que saben que podemos obtener proteínas de lentejas, de frijoles, podemos obtener proteínas de ciertos cereales, como por ejemplo la tortilla, el arroz, la papa, los cereales en general sí llegan a aportar proteína. Entonces, por eso es importante la soya también, los frijoles también, las habas, que nosotros podamos mantener este balance entre fuentes de proteína vegetal con fuentes de proteína animal. ¿Por qué? Porque la proteína vegetal nos va a ayudar muchísimo también a proteger el intestino y a tener un balance. Entonces, aquí yo te pregunto, ¿qué quieres desintoxicar de tu vida? Si tú estás listo y si tú quieres llevarlo hacia un acompañamiento más integral, lo que más te recomiendo es, si hay intolerancia, si sientes que te cae pesado, como por ejemplo lo mencionó por acá al inicio de la llamada nuestra compañera Tania, remover el gluten y harinas refinadas, que si se fijan, la mayor parte de estas harinas refinadas la obtenemos de estos productos de pastelería que tenía al inicio. Ojo, esto lo vamos a llevar para que tú puedas llevarlo sostenible, porque no es lo mismo comerse 3 pancitos dulces al día a comerse uno a la semana. Como mencioné, no es el veneno, es la dosis. Lácteos, sobre todo aquellos lácteos que tienen azúcar. Ese yogurcito de sabor a fresa, de sabor a durazno, cámbialo por un yogur natural, sin azúcar. Y es preferible que tú le pongas su frutita picada y te lo sirvas en tu casa. O un yogurcito que no traiga azúcar, que no traiga fruta. Tú se lo agregas. Hábitos destructivos, el trasnocharse, el ver cosas vacías en redes sociales, el pasar mucho tiempo en pantalla, el tener dudas de, ¿sabes?, de cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí Tania puso, yo reduje de un pan a medio pan al día, no sé si sea por propósito, pero ya no me da por comer más. Sí, eso pasa, porque literalmente tu cuerpo se empieza a ajustar y empieza a acostumbrarse. ¿Y qué sucede con el azúcar? Nuestro cerebro le gusta tanto el azúcar porque el azúcar obtiene la famosa dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es un neurotransmisor que le da como esta sensación a nuestro cuerpo de ¡wow! Esto es increíble, la estoy pasando muy bien. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros reducimos el consumo de azúcar? El cuerpo empieza a decir, ok, tal vez no necesito tanta dopamina. Y eso también le pasa mucho a nosotros en las pantallas. Por eso pasamos tantas horas viendo TikToks, porque le da dopamina a nuestro cerebro. Es como la satisfacción, da cierta satisfacción, pero por eso hablamos de buscar también la dopamina real. Hay un libro interesantísimo que terminando la llamada se los voy a mandar a ver si lo podemos empezar a leer juntos, que es sobre buscar la dopamina real. Se los voy a buscar, se los mando a ver si podemos conseguir el PDF, si alguien lo tiene, si alguien de casualidad lo ha leído o conoce del tema, compártelo en el chat para que todo esto lo vayamos buscando, porque créeme que tenemos que buscar dopamina real. ¿Ok? Lo reemplazamos con nutrientes, grasas, fuentes de fibra, vegetales de hoja verde y hábitos positivos para que podamos restaurar microbiota intestinal. Por eso luego te recomiendo incluir alimentos fermentados como la kombucha, el pulque, el kefir, que son fuentes de prebióticos como la fibra y como los probióticos que ayudan a cuidar tu intestino y que por ende lo podamos seguir reforzando, ¿sí? Entonces, todo esto nos acompaña a que sobre todo podamos dar ese cambio, en vez de hacer cambios extremos, ir a cambios sostenibles y que por otro lado nos permita reparar, que es reparar el revestimiento intestinal para ya no sufrir de esa inflamación, de ese malestar, de que tu cuerpo siempre está avisándote que, oye, mira, no comas cualquier cosa porque lo que comas te inflama, que podamos incluir mayor cantidad de alimentos funcionales, alimentos como
fuentes de antioxidantes, fuentes de alimentos antiinflamatorios, fuentes que sean geniales para mantener tanto tu cuerpo como inclusive hasta la parte genética. Si te interesa, el domingo estuve dando, no, el sábado estuve dando una sesión de consejo médico interesantísima sobre lo que es la nutrigenómica y la nutrigenética. Y muchas veces el cuidado de nuestras genes para nuestro envejecimiento, inclusive para nuestras generaciones futuras, viene de lo que comemos, de cómo nos alimentamos. El rebalancear, sueño reparador, manejo del estrés, movimiento y ejercicio. Tips para cuidar tu salud digestiva. Primero, lo primero que entre en la mañana a tu intestino, que no sea el café, que sea agua natural, que sea por lo menos probióticos, que sea un shot de kefir, que sean 2 cápsulas de envío, que sea un vasito de agua con un vaso de agua con una cucharadita de vinagre de manzana, con un poco de sal marina, funciona bien, ¿sí? Pero que no sea el café con azúcar lo primero que entre y por ende que tampoco lo primero que entre a tu intestino sea azúcar, sino si tú vas a comer, si tú vas a desayunar, que tu desayuno sea una fuente de proteínas, una fuente de grasa y una fuente de carbohidrato. Traducción, 2 tortillitas de maíz con huevitos con nopales y aguacatico. Ahí está. Ese fue un desayuno fácil y te trae proteína, te trae fuente de carbohidrato, te trae fibra y una fuente buena de grasa, sin buscar mucho la quinta pata al gato, ¿ok? El vinagre natural de piña puede funcionar. Realmente las dosis son bastante bajitas. Lo puedes utilizar porque al final, al ser vinagre, está fermentado. Entonces, una cucharadita en agua es una buena opción. Entonces esto nos va a ayudar, claro, por supuesto, si sientes algún malestar, si sientes acidez, si sientes que te cayó pesado, mejor vamos a cambiar la opción, ¿ok? Para que en ese caso todo lo que utilices te ayude con el bienestar. Y porque es muy importante el cuidar los hábitos y tratar de balancear lo que comemos, porque muchas veces nosotros lo podemos mejorar, lo que serían nuestras sensaciones de hambre y saciedad, a través de las hormonas. Hay 2 hormonas que nos ayudan mucho, que son la leptina y la grelina. Leptina se encuentra en el tejido adiposo, es decir, en la grasita de nuestro cuerpo. Y es la hormona de la saciedad, es la hormona que le dice al cuerpo, ya estoy lleno. Grelina es la hormona del hambre. ¿Qué sucede con los famosos GLP-1? El GLP-1 es una hormona que tu cuerpo es capaz de producir, así como la grelina y la leptina. Y esta la producimos a nivel intestinal. Y también nos ayuda a dar la señal de que ya tu cuerpo está lleno, ya el vaciamiento gástrico es mucho más lento. Entonces, bueno, básicamente nosotros podemos mejorar nuestras concentraciones hormonales de hambre y saciedad a través de nuestra alimentación para que la señal que le dé a tu cuerpo es, ya estoy lleno, ya puedes parar de comer. Y por otro lado, cuando la señal de, oye, busca comida, sea algo fisiológico y no sea algo por ansiedad. Entonces, por eso hablamos de que no es solamente las hormonas femeninas o las hormonas del ciclo, sino que también nosotros podemos cuidar con nuestra alimentación y nuestros hábitos cómo nuestras hormonas de hambre y saciedad actúan en nuestro cuerpo, ¿ok? Otra cosa importantísimo y una manera muy fácil de mantener estas hormonas funcionales, la actividad física. La semana pasada tuvimos una charla completita de lo que fue la actividad física, el entrenamiento, mitos y realidades. Si no la viste, ya seguramente está en YouTube. Vela para que veas cuáles son todos los beneficios que tiene el entrenamiento y cuáles son esas posibles dudas que giran en torno a lo que representa el ejercicio. ¿Por qué hablo muchísimo? Porque cuando nosotros le damos la importancia a la actividad física, fíjate que acá tenemos estos cúmulos que si te fijas se parecen mucho a estos. ¿Por qué? Porque es tejido adiposo. Esto que tenemos acá es tejido adiposo, es decir, grasa que se acumula dentro del músculo de una persona que no realiza actividad física. Por ende, su cuerpo no va a ser capaz de metabolizar adecuadamente la glucosa que sigue por ahí en la sangre.
Cuando nosotros tenemos buenas fibras musculares, el músculo es capaz de meter esta glucosa dentro de la célula y utilizarlo como una fuente de energía. ¿Y qué sucede cuando esto no se da? Pues hay mayor inflamación celular. Por otro lado, cuando tenemos un músculo funcional, la cantidad de grasa es menor, tenemos una mejor contracción, o sea, el cuerpo responde mejor, por ende hay menor riesgo a lesiones. Y si se fijan, la glucosa funciona súper bien, entra perfectamente a la célula y es fuente de energía para que estas amigas que tenemos acá, que son las famosas mitocondrias, transformen la glucosa en piruvato y la transformen en ATP y la transformen en energía y todo se dé súper, súper bien. Entonces, el ejercicio siempre es tu aliado para mejorar funciones cardiovasculares, para mejorar el metabolismo de la glucosa, para darte vitalidad, para que te dé dopamina real, para que inclusive te ayude a mejorar el estado de ánimo. Es impresionante lo que representa el ejercicio. Y así sea hasta salir a caminar al aire libre. Y yo se los digo porque también, por ejemplo, yo llego a tener un estilo de vida muy sedentario en algunos momentos. Y también es importante darle el espacio para poder cambiar el estar constantemente sentado. Si tú eres como yo, a veces de las personas que se la pasan en casa trabajando, pues ten la oportunidad de tener así sea tu espacio de 20 minutos, 30 minutos donde puedas estirar el cuerpo, donde puedas tener, no sé, unas bandas de resistencia, algún video que puedas ver y que puedas utilizar como motivación para hacer ejercicio. Hay muchos videos en YouTube de rutinas de entrenamiento que hasta son sin equipo. Entonces, esto nos puede ayudar muchísimo a mejorar realmente tu metabolismo y la composición corporal al reducir el porcentaje de grasa y aumentar el porcentaje de músculo. Y ahora cuando nosotros hablamos de alimentos funcionales, porque recuerda que esta es una charla donde intentamos abarcar muchas cosas para que tú tengas la mayor cantidad de información y como nutrióloga te voy a hablar de los alimentos funcionales. Funcionales, es decir, que le dan un extra a tu cuerpo más allá de nutrimentos. Eso. Entonces, que cuando tú los consumes frecuentemente, le dan beneficios a tu cuerpo. Y por eso nosotros siempre recomendamos el consumo de estos alimentos que pueden ser funcionales, que son nutracéuticos, que son alimentos antiinflamatorios, que son fuentes de fibra, los alimentos fermentados, proteínas magras y fuentes de proteína de origen vegetal. Nutracéuticos, ¿qué son? Estos alimentos que comprobados tienen ciertas propiedades como puede ser la manzanilla que ayuda a desinflamar, el jengibre que es también ayuda a desinflamar, la cúrcuma que ayuda muchísimo en ser una poderosa raíz que es tanto antiinflamatoria como también antioxidante, la flor de Jamaica que es antioxidante. Es impresionante cómo combinando alimentos podemos tener muchísimo más beneficio. Fuentes de fibra, tanto de cereales integrales como de semillas, como de leguminosas, para mejorar el intestino, alimentos fermentados como los que mencioné anteriormente, y proteínas magras. Ya sabes, 100 gramos cocidos son 21 gramos de proteína neta y no te olvides de las lentejas, los frijoles, los chícharos, los garbanzos, los que te gusten, los que pueden preparar, siempre dejándolos en remojo, siempre, no se te olvide, hay que dejarlos remojando para eliminar las saponinas, para que esto funcione bien. Y por eso aquí te quiero dar un ejemplo de los alimentos que son ricos en polifenoles, antiinflamatorios y antioxidantes, que si alguien estuvo en la sesión de Consejo Médico de Colombia sabe que mencioné los polifenoles porque tienen actividad benéfica para la genética. O sea, se conocen como fuentes de, o sea, lo que representa la nutrigenómica del alimento hacia tus genes. Entonces, los polifenoles actúan ahí. Flor de Jamaica es un excelente antioxidante, la tenemos aquí al fondo, la cúrcuma, manzanilla, hoja de malva, la linaza, que es una fuente de fibra, que nos ayudan a mejorar la inflamación y sobre todo darle este apoyo al funcionamiento intestinal. El extracto de boldo, el cardo mariano e inclusive puedo añadir a la guaraná, que nos ayudan a optimizar el funcionamiento hepático, renal y metabólico de nuestro cuerpo de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque además, más allá de ser productos naturales, ¿sí? Más allá de eso,
Estamos hablando que son productos que han sido aislados, que han sido encapsulados en dosis funcionales que le den el bienestar al cuerpo. Entonces son productos que tienen nanotecnología y son los que encontramos en el DTX y en el Epure que permiten tener este beneficio para el cuerpo. El DTX, como bien sabes, es un producto que tiene linaza, inulina, cúrcuma, que tiene hoja de malvavisco, manzanilla, té de limón y jamaica, que básicamente es un apoyo de antiinflamación, es un antiinflamatorio, es fuente de antioxidantes, es fuente de fibra, que cuando nosotros lo consumimos, ya sea 3 veces al día, como se recomienda dentro del reto DTX, que son 3 vasitos o, por ejemplo, 2 vasos, uno en el desayuno, junto con el desayuno, otro vaso junto con la comida o el almuerzo y media tacita junto con la cena, estamos obteniendo este beneficio a nivel intestinal. Hay personas que le gusta tomárselo 1 vez al día o que se lo toman 2 veces al día, funciona bastante bien. Esto es una herramienta, es una estrategia, es un suplemento, un producto que te va a ayudar muchísimo a mejorar el funcionamiento intestinal, promover la eliminación de toxinas, porque ya sabemos si el intestino funciona bien, las toxinas se eliminan y cuando nosotros eliminamos toxinas, promovemos la pérdida de peso, porque ya sabemos que no es solamente kilos, no es solamente un peso, muchas veces es inflamación. Entonces, cuando mejoramos la inflamación, mejoramos integralmente. Y el Epure tiene ingredientes como el extracto de boldo, la flor de Jamaica nuevamente, el cardo mariano, casa maria, hierba del sapo, guaraná, que la guaraná también tiene propiedades en darnos energía, también se ha visto en estudios que ayuda a mejorar el metabolismo de la glucosa. Entonces, todo esto lo que va a hacer es potencializar en la función hepática y por ende la desintoxicación del hígado. Sobre todo nos apoyan bastante el extracto de boldo y el cardo mariano que tienen esta acción funcional. También tenemos la jamaica, la acacia amara, que también nos dan este apoyo también de ser unos diuréticos leves y que sobre todo nos permita optimizar la función hepática, mejorar el rendimiento de los riñones, tener propiedades diuréticas y contribuir a la digestión de las grasas, ¿ok? Entonces, ¿qué me llevo yo siempre después de esta llamada? Que es alimentación saludable, porque hay muchas estrategias, pero lo que más recomiendo es aquella que te funcione a ti. El menú que tienes del reto DTX es un menú guía que tú puedes seguir, que tú puedes adaptar y que tú puedes mantener, porque sobre todo es un plan que si te fijas es muy dinámico, es muy práctico, no son alimentos exóticos, no son alimentos raros que tú puedes ir variando para que sepas cómo iniciar con una alimentación balanceada. La desintoxicación digital, porque necesitamos reducir todo eso que representa esa dopamina falsa, cuidar tu calidad de sueño para que tu cuerpo se repare, para que tu cuerpo esté funcional y que al día siguiente te despiertes con energía y que sobre todo esto lo podamos repetir como un hábito adecuado. Esto es lo que realmente necesitamos, hábitos adecuados. Si tienes alguna duda o pregunta, aquí Luz colocó que el envío para qué funciona. El envío es un suplemento que tenemos ya disponible tanto en México como en Colombia, que es una fuente de probióticos. Es excelente, yo lo amo, lo tomo desde marzo del 2025. Y tanto a mí como a cada una de las personas que se las he recomendado y también por evidencia científica que tiene el producto, nos ayuda muchísimo a mejorar la función intestinal de una manera diferente al DTX y al Epure. El envío complementa, porque el envío es una fuente de probióticos, tiene principalmente lactobacilos en 4 cepas, tiene prebióticos, que son fibra, básicamente y tiene también enzimas digestivas. ¿Eso qué quiere decir? Las enzimas digestivas te van a ayudar a que lo que comas no te caiga pesado, a que sobre todo a nivel a nivel gástrico, mejore muchísimo estas sensaciones de llenura o de que todo te puede causar acidez o malestar o dolorcito. Funciona bastante chévere. Es un producto muy bueno. En México lo tenemos en presentación masticable
con un muy buen sabor. Ese es el que yo ahorita estoy consumiendo, la presentación masticable del envío. Y también en México tenemos la presentación en cápsulas. Entonces tenemos masticable en Colombia y capsulitas en México. Y por acá pregunta Alejandro, ¿el té se toma frío o caliente? Se puede tomar de ambas formas. De una u otra forma, cuando tú preparas el té, lo dejas en refrigeración en tu nevera, en tu refri. Y cuando te lo sirves, pues te lo puedes tomar a temperatura ambiente. O hay personas que, por ejemplo, el de la noche les gusta tomárselo un poco más tibio, ¿ok? Para que en este caso caiga bastante bien al estómago. Tú puedes decidir cómo tomarlo y cómo te sientas bien, ¿ok? ¿Alguna otra duda o pregunta, mis estimados y fabulosos retadores? Ya estamos casi por cerrar nuestra llamada. Dice Marisela, ¿sabes por qué el Epiure en ayunas le da agruras? ¿Qué solución me puede sugerir? Y muchas gracias. Si sucede, aquí lo que recomendaría es que no pasa nada, tómatelo junto con el desayuno. Empieza a comer tus alimentos y ahí te tomas el Epiure. Porque como todo, hay personas que pueden tener un poco de acidez, que le puede caer un poco más pesado. Si tienes la posibilidad de probar el envío, tómate el envío en ayunas y el Epiure te lo tomas junto con los alimentos y funciona bastante bien. O te lo puedes tomar después del desayuno o antes de la comida, porque antes de la comida también tu estómago, por decirlo así, puede estar en ayunas y puede caer bien, ¿ok? Yo, por ejemplo, le estoy indicando Epiure a una pacientita que tuvo muchísimos diagnósticos, desde enfermedad inflamatoria intestinal hasta pancreatitis, ha sido un tema. Y está tomando el Epure desde hace 2 meses, una cápsula diaria, porque ella, en su caso, por su contextura, su peso y su complexión, es una persona pequeña, de muy bajo peso, necesitábamos una dosis menor y con una sola cápsula ya en los estudios de laboratorio de este mes, los valores de amilasa pancreática, los valores de las enzimas hepáticas también están adecuadas y también colesterol está ya en rangos normales. Entonces, ayuda muchísimo el Epure, sobre todo cuando tenemos estas alteraciones metabólicas. Se puede consumir una cápsula o 2 cápsulas dependiendo de la persona. Si tienes alguna duda de cuántas cápsulas, puedes iniciar con 2 cápsulas como por primera vez y ya sabes, si hay algún malestar, no pasa nada, te lo puedes tomar junto con los alimentos, ¿ok? Espero haber resuelto tu pregunta, Marisela. Si alguien tiene alguna otra duda o pregunta, adelante, este es el momento. Y si no, sabes que tienes tu grupo de Telegram del reto DTX de abril, en donde siempre estamos pendientes de subir actividades, de subir las fotos de las comidas, de subir actividad física, lo que tú quieras lo puedes compartir a través de ese canal oficial que yo estaré pendiente de resolver cualquier duda que tengas. Te mando entonces un muy fuerte abrazo, espero que esta llamada haya sido de gusto para ti, que hayas aprendido, que te hayas quedado con algo, que lo puedas replicar, que lo puedas adaptar. Aquí Ángel soltó una preguntita, muy bien, ¿en qué momento se es presente las pastillas, en la mañana o en la noche? El Epure se recomienda en la mañana, pero como mencioné, si hay personas que le cae un poquito pesado, se lo puede tomar después del desayuno, pero también personas me han comentado que se lo han tomado en la noche y también les cae chévere. Entonces, no pasa nada de una u otra forma. Tú puedes decidir si te lo tomas temprano en la mañana o si te la tomas en la noche antes de dormir, ¿ok? Va a depender muchísimo de cómo lo sientas. Si lo sientes un poquito pesado en la noche, manténlo en la mañana. Si por el contrario lo sientes pesado en la mañana, tómatelo en la noche, ¿ok? El link del reto de Telegram, wow, sí, ya se los comparto. Voy a dejar de compartir por acá mi pantalla para pasarles el link de Telegram y que sean parte del reto, porque ya de una u otra forma la próxima semana vamos a tener nuestra última llamada y vamos a conocer quién se va a llevar de parte de México y de Colombia el premio al reto DTX. Entonces, este es el chat, te puedes unir, adelante, ahí te estamos esperando y cualquier duda o pregunta estamos siempre al pendiente.
Ok, perfecto. Entonces ya vamos a cerrar nuestra sesión. Te mando un muy fuerte abrazo y que pases una excelente noche. Mi nombre es Beliana Parra, nutrióloga de Plenia, y nos vemos en una próxima llamada, próximo martes, 7 p.m. México, 8 p.m. Colombia. Hasta pronto.